En el planeta se ha descrito que habita entre 1.5 y 2 millones de especies, pero se estima que existan más de 8.7 millones de especies en la Tierra. Pero hoy hablaremos de uno de los organismos más importantes descubiertos por la ciencia, un organismo que se diferencia de los demás, entre las plantas y los animales, y que funcionan hoy en día en muchos casos para la medicina y el ser humano. Estamos hablando de los hongos, organismos que los reconocemos como moho, setas o levaduras, pero siendo esto lo visible, lo que podemos observar, y no su fascinante complejidad y lo que esconde bajo tierra. Así que hoy al hablar del hongo, pensamos principalmente en esto o también en esto, pero en realidad eso no es todo el hongo. Eso es la seta, el fruto visible del hongo, lo que se debe entender como el órgano reproductor. Pero la parte principal del hongo está por debajo de la seta, llamado micelio. Este de aquí es micelio, y esto de aquí también es micelio. Es una red formada por filamentos llamados hifas, siendo esto la estructura de la célula del hongo. Las hifas se encargan de absorber el material orgánico inerte como nutriente. Esto para su crecimiento, desarrollo y dar paso a su reproducción. En la parte superior de la seta observamos el sombrero, donde se desarrollan las esporas, gracias a una estructura llamada basidios, células encargadas de producir las esporas. En la parte inferior, esa que estamos viendo, del sombrero, están las láminas, donde los basidios liberan las esporas. Hasta ahora hablamos de los hongos pluricelulares, haciendo mención sobre las hifas, encargadas de absorber los nutrientes y formar el micelio, las células basidios, especializadas en la reproducción sexual de las esporas, y por supuesto las esporas, siendo las células reproductoras tanto asexuales como sexuales, donde su función es la de dispersarse para formar nuevas hifas y micelio. Hay hongos que son unicelulares también. El ejemplo más cotidiano son las levaduras, y otros como los hidrodipocotas, hongos marinos que afectan a los anfibios. No poseen hifas, pero sí pueden llegar a formar pseudohifas, que estas son células divididas pero enlazadas con unas con las otras. Su reproducción es asexual, por quemación, aunque se pueden reproducir sexualmente formando ascosporas, se alimentan de la misma forma que los hongos pluricelulares. Además, si bien también los pluricelulares pueden hacerlo, los hongos unicelulares pueden ser aeróbicas y anaeróbicas, o sea, viven del oxígeno o sin este, haciendo una fermentación alcohólica. Pero estos pueden habitar en frutas ricas en azúcar, como uvas, manzanas, también en la piel de las personas o en su propia mucosidad. Antes de 1969, se creía que los hongos pertenecían al reino de las plantas, llamados plantas imperfectas o plantas pobres. Pero con el tiempo se fue investigando, descubriendo nuevas cosas y viendo que son más parecidas a los animales. Como sabemos, las plantas son autótrofas, lo que quiere decir que fabrican su propio alimento. Caso contrario al hongo, que éste se alimenta de compuestos orgánicos, siendo esto que es heterótrofos, como los animales. Se clasifican como
saprobiontes, esto quiere decir que degradan material orgánico en descomposición o muerto. Simbiontes se juntan con otro ser vivo para sobrevivir beneficiándose mutuamente, cada uno de la especie del ser vivo dependiente del hongo. Comensales no aportan en el medio nada, simplemente habitan y sobreviven en él. Y parásitos, estos se alimentan y existen de otros, simplemente asesinando al ser vivo o el huésped. Tanto la célula animal, vegetal y la de los hongos son eucariotas. Tanto las plantas como los hongos poseen una pared celular, solamente que la de los hongos son compuestas por quitina y no por celulosa. Las células de los hongos son heterótrofos, por absorbancia, o sea que disuelven los alimentos con enzimas en el exterior y luego las absorben, a diferencia de las digestivas que se realizan por el sistema digestivo. Los hongos también se clasifican por 5 nombres. Uno es la Citriodimicota, ya nombrado anteriormente en uno de los hongos. Son células acuáticas que pueden vivir en lugares húmedos, tienen esporas móviles con un flagelo, o sea, una cola especial que le permite moverse, y son las más primitivas, o sea, la más antigua. Luego tenemos la Zygomicota, hongo que forma esporas sexuales llamadas cigosporas. Muchas veces son Mo y su desarrollo es rápido. Lo que vemos en la parte superior vendrían a ser las esporas, que están en el esporangio. Y luego la parte inferior vendrá a ser la vesícula explosiva. Eso es lo que hace que ejerza una presión, lo cual va a hacer que el esporangio salga disparado. Luego tenemos la glomeromicota. Forman micorrizas apusculares, o sea, una relación simbiótica con la raíz de la planta, mejorando la absorbancia de los nutrientes de la misma. Luego tenemos ascomicotas. El grupo más grande produce las esporas en un saco llamado asco. Están las levaduras, trufas y moho en este grupo, pero hay otros tipos de hongos visibles por el exterior en la naturaleza también. Y por último tenemos la basidiomicota. Producen esporas sexuales, las ya nombradas basidios, que incluyen a los champiñones, setas y hongos parasitarios como el cordyceps. El ser humano está creando su propia destrucción a partir de la fabricación de una de las amenazas más grandes para los océanos, el plástico. Fue diseñado para ser duradero. Esa es su ventaja y su principal amenaza. Cada año una media de 8 millones de toneladas de residuos plásticos ingresan a los océanos del mundo. Esto equivale a un contenido de un camión de basura. Por cada minuto que pasa, la acumulación es crítica, y con más de 150 millones de toneladas ya presentes, los fragmentos menores a 5 milímetros. Esto se genera por la lenta degradación del sol y las olas. Organismos marinos, desde el zooplancton hasta los peces, ingieren estas partículas. Los microplásticos actúan como vectores de toxinas, transfiriendo contaminantes químicos a través de cadenas tróficas. El problema es global y complejo y requiere de soluciones que operen a nivel molecular. Esto ya que muchos de los residuos de plástico proporcionan por polietileno, PE, cuyas siglas son. Siendo que los desechos plásticos en el océano no son inertes, forman un nuevo ecosistema, uno que está en constante evolución y que los científicos han denominado como la plastifera. Es un mundo microscópico de bacterias, algas y hongos que se aferran a esta nueva superficie. Este hábitat que hemos creado también puede albergar nuestra potencial solución. Fue allí, en nuestros plásticos flotantes recolectadas en el corazón de la contaminación del giro subtropical del Pacífico.
donde los investigadores del Instituto NIOS en Holanda hicieron un hallazgo crítico aislado. De estos desechos identificaron al hongo Parengiodontium album. Este organismo se suma a una lista muy corta de especies marinas que poseen la capacidad biológica de degradar polímeros sintéticos. Su descubrimiento fue clave, ya que si bien conocíamos bacterias, encontrar un hongo marino con esta habilidad abría una nueva puerta. El Parangiodontium album no puede degradar el plástico por sí solo. Primero, la radiación ultravioleta, o sea, rayos UV, del sol debilitan el polietileno, mediante un proceso llamado fotooxidación, que rompe sus enlaces e introduce grupos funcionales que el hongo puede reconocer. Luego, el hongo secreta enzimas al exterior que actúan como tijeras moleculares, descomponiendo el plástico dañado en fragmentos de carbono más simples. Estos fragmentos son metabolizados y convirtiendo principalmente en dióxido de carbono. Sin embargo, el proceso es lento, alrededor del 0,05% por día, y depende de la luz solar, por lo que solo actúa sobre el plástico flotante de la superficie. Tienen pocos grupos reactivos que pueden ser atacados y muchas veces presentan estructuras cristalinas compactas. Todo esto lo vuelve muy resistente a la degradación natural. Por eso necesitan un proceso previo como la radiación UV o el calor para debilitarse. Además, un plástico es un polímero, es decir, una molécula gigante formada por la repetición de unidades pequeñas, monómeros. Cuanto más largas y compactas son estas cadenas, más difícil es que los agentes químicos, enzimas o la radiación los ataquen.